Hola, bienvenido a nuestro canal. Estamos aquí con el contenido que hemos preparado cuidadosamente para usted. En nuestro canal encontrarás vídeos sobre las últimas novedades de revistas que más te interesen. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestro nuevo contenido. Ahora siéntate y prepárate para divertirte. Los detalles de estas noticias no están incluidos en otros sitios de revistas. Permanezca atento para disfrutar de una experiencia placentera. Últimamente, Hakan Sabanci ha sido visto con más frecuencia en locales nocturnos. Según sus allegados, este ritmo intenso se interpreta como una forma de escapar. Locales abarrotados, música alta y fiestas interminables parecen haberse convertido en su nueva rutina. Sin embargo, se rumorea que tras esta fachada se esconde un estado mental completamente diferente. Se afirma que las noches de Sabanci, llenas de entretenimiento, son en realidad un intento de llenar un vacío. Parece que este ritmo es simplemente un método elegido para olvidar. Según sus amigos, la mente de Hakan Sabanci divaga con frecuencia hacia el pasado. Las publicaciones de Hande Erçel en redes sociales en particular, se han convertido en un poderoso detonante para él. Se dice que Sabanci revisa estas cuentas a cada oportunidad. Esto sugiere que el desapego mental aún no ha terminado. Está en un ciclo en el que cuanto más intenta olvidar, más recuerda. Se dice que esta sensación se intensifica en los momentos de tranquilidad. Sin embargo, tras el enérgico comportamiento que muestra en la vida nocturna, surge una imagen diferente. La soledad de Sabanci entre la multitud es impactante. Se afirma que incluso entre risas, experimenta momentos de distracción. Esta distracción no ha pasado desapercibida para quienes lo rodean. Se dice que la fachada de alegría es una forma de ocultar su agitación interior. Sus amigos cercanos creen que esto no es temporal. El hecho de que su nombre esté vinculado con Rabia Soyturk también se interpreta como parte de este proceso. Tras bambalinas, se sugiere que se trata menos de un acercamiento imprevisto y más de un mensaje consciente. Se afirma que Sabanci quiere demostrar al mundo exterior su fuerza. También se dice que este mensaje pretende llegar a su expareja. Se considera una forma silenciosa de decir, «Estoy bien». Sin embargo, se dice que esta estrategia no ha surtido el efecto deseado. Por parte de Hande Erçel, la imagen es completamente diferente. Se sabe que la bella actriz ha mantenido la distancia durante este proceso. Su falta de contraataques hace que los esfuerzos de Sabanci sean inútiles. La calma de Erçel está desequilibrando la balanza. Este silencio se interpreta como la respuesta más contundente. Por eso los intentos de Sabanci han fracasado. El conflicto interno que experimenta Sabanci se refleja en su comportamiento. Por un lado, el deseo de olvidar, y por otro, la incapacidad de soltar. Este dilema parece desgastarlo aún más. Su extravagante vida nocturna se percibe como una manifestación externa de este estado mental. Se dice que, por mucho que se divierta, no puede escapar de esta carga. Su conflicto interno se agudiza cada día. Las noches con grandes grupos de amigos le proporcionan un alivio temporal. Sin embargo, los mismos pensamientos resurgen por la mañana. Se dice que Sabanci lucha por liberarse de este ciclo. Se dice que se enfrenta a la realidad de que olvidar es un proceso que se desarrolla con el tiempo. Su búsqueda de soluciones rápidas solo lo agota aún más. Este agotamiento se refleja incluso en sus expresiones faciales. Sus allegados notan que Sabanci revive con frecuencia el pasado en sus conversaciones. La forma en que viejos recuerdos se filtran en sus charlas es perceptible. Esto demuestra claramente que no ha experimentado un respiro mental. Incluso en reuniones sociales, siente un vacío emocional. Sus amigos empiezan a preocuparse por su estado, pues es evidente que la sonrisa en su rostro es pasajera. La búsqueda de Hande Erçel de su propio camino es un factor decisivo en esta historia. Su firmeza neutraliza las maniobras del otro bando. Su silencio impide que los rumores sean unilaterales. Este silencio tiene un mayor impacto en el bando de Sabanci, ya que la falta de respuestas aumenta la incertidumbre. Y la incertidumbre dificulta aún más el olvido. El ritmo incesante de Sabanci en la vida nocturna proyecta una imagen de fortaleza desde fuera. Sin embargo, se afirma que tras esta imagen se esconde un estado mental frágil. La mayor intensidad del entretenimiento sugiere un aumento de la carga emocional. Esto no sorprende a quienes la conocen bien, ya que las verdaderas emociones a menudo se esconden tras el ruido. Sabanci parece haber elegido este método también,
Cada noche se siente como una repetición de la anterior. Aunque los escenarios cambian, las emociones siguen siendo las mismas. Esta repetición hace más visible su tormento interior. El hecho de que el esfuerzo por olvidar se haya convertido en una carrera dificulta, aún más, el proceso. La lucha interna de Sabanji se vuelve cada vez más difícil. Todavía no hay un ganador en esta lucha. El hecho de que las acusaciones sobre Rabia Soyturk se desvanecieran rápidamente también es notable. Esto refuerza la interpretación de que los rumores buscaban crear una percepción temporal en lugar de una conexión duradera. Se dice que Sabanji no logró el efecto deseado con esta decisión, porque no ha habido reacción por parte de Shell. Esta falta de reacción está haciendo que todos los planes sean inútiles. Por lo tanto, la carga del esfuerzo recae sobre los hombros de Sabanji. El entretenimiento extravagante de la vida nocturna se cuestiona cada vez más. Con frecuencia se pregunta si este ritmo intenso es realmente placentero, o una vía de escape. Sus allegados creen que esto último es más probable, ya que se dice que Sabanji es más tranquilo cuando está solo. Cuando el ruido disminuye, comienza la confrontación, y esta confrontación crea los momentos más difíciles. La calma de Hande Erçel invierte el equilibrio en esta historia. Su falta de mensaje hace que las estrategias de Sabanji sean ineficaces. El silencio a veces puede ser la respuesta más ruidosa. La actitud de Erçel se interpreta como una postura firme, incitando a la otra parte a reflexionar aún más. Porque la incertidumbre puede ser incluso más pesada que un rechazo rotundo. Esta situación se discute con frecuencia en el círculo de amigos de Sabanji. Incluso en las reuniones sociales, la conversación gira inevitablemente en torno a este amor. Esto demuestra lo difícil que es la ruptura. Cada paso que se da para olvidar, en realidad, alimenta el recuerdo. Esta contradicción se destaca como el punto más difícil del proceso. Se dice que Sabanji es consciente de esto, pero no puede evitarlo. El deseo de perderse entre la multitud se combina con el miedo a la soledad. Este sentimiento podría estar detrás de la tendencia de Sabanji a llenar sus noches. La sensación de soledad se percibe incluso en los momentos más concurridos. Esta sensación lo impulsa a buscar más entretenimiento. Sin embargo, a medida que aumenta la dosis de entretenimiento, también aumenta el vacío. Así, se crea un círculo vicioso. El enfoque de Hande Erçel en su propia vida se considera el mensaje más claro del proceso. Esta actitud debilita las esperanzas de Sabanji. La falta de reciprocidad vacía sus expectativas. Esta situación profundiza aún más su conflicto interno. Se ve obligado a afrontar el hecho de que olvidar lleva tiempo. Esta confrontación se siente con mayor intensidad por las mañanas, después de las noches. Parece que esta historia aún no está cerrada. Borrar las huellas de este amor no parece fácil para Sabanji. Por mucho que se divierta, los sentimientos no lo abandonan. Esta lucha en medio de la multitud es impactante. Las respuestas dadas en silencio son más efectivas que cualquier otra cosa. Este proceso demuestra una vez más que olvidar no es solo cuestión de desearlo. Nuestro objetivo es brindarle las noticias más precisas y actualizadas lo antes posible. Continúa siguiéndonos para seguir los acontecimientos momento a momento. Gracias por tomarte el tiempo de ver hasta aquí. Gracias a Dios que te tenemos, te estamos agradecidos. No olvides hacernos saber tus opiniones. Leemos atentamente sus opiniones y las tomamos en consideración. Os queremos, nos vemos con novedades. Agradecemos su paciencia al ver nuestro video hasta este momento. Estamos esperando tus comentarios.